Imagina mirar al cielo y ver una criatura tan grande como una jirafa, volando. No es una escena de fantasía, sino una posible imagen del Cretácico tardío. Su nombre, Quetzalcóatlus, en honor al dios serpiente emplumada de las culturas mesoamericanas. Fue, sin discusión, el mayor ser alado que haya surcado los cielos de Norteamérica, y quizás del planeta entero. Pero ¿cómo algo tan colosal logró volar? ¿Qué secretos escondía su cuerpo para desafiar la gravedad misma? Hoy viajaremos millones de años atrás, a un mundo radicalmente diferente, donde monstruos dominaban el aire, la tierra y el mar. Prepárate para sumergirte en la historia de un gigante olvidado, que no era un dinosaurio, pero fue más impresionante que muchos de ellos. Esta no es solo la historia de un fósil, es la leyenda del último titán del aire. Hace aproximadamente 70 millones de años, durante el Cretácico tardío, el planeta Tierra era un lugar salvaje y fascinante, pero también impredecible y mortal. Las masas continentales no eran como las que conocemos hoy. América del Norte estaba dividida por un vasto mar interior, el Mar de Niobrara, una vía acuática que cruzaba el continente de norte a sur, desde lo que hoy es el Golfo de México hasta el Océano Ártico. A ambos lados, exuberantes llanuras, pantanos densos y bosques tropicales cubrían la tierra firme. El clima era más cálido que el actual, sin capas de hielo en los polos. No existía el Ártico helado. En su lugar, reinaba bosques de coníferas, helechos gigantes y palmeras. Las estaciones eran suaves y los niveles de oxígeno un poco más altos, lo cual favorecía a los animales gigantes como el propio Quetzalcóatlus. Este entorno era un paraíso para criaturas colosales. En los cielos volaban pterosaurios de distintos tamaños, algunos con alas tan anchas como un avión pequeño. En tierra firme, los dinosaurios dominaban con soberanía indiscutible. Tyrannosaurus rex caminaba al oeste, mientras hadrosaurios, como Edmontosaurus, pastaban en grandes manadas. En las aguas costeras, nadaban monstruos marinos como el Mosasaurus, depredadores tan imponentes como cualquier criatura de pesadilla. Pero el Quetzalcóatlus no era un mero habitante de este mundo. Era un rey sin corona. Habitaba sobre todo lo que hoy son las grandes llanuras de Texas, en zonas que bordeaban ríos, lagunas y planicies abiertas. Aunque sus huesos eran ligeros y huecos, similares a los de las aves modernas, su cuerpo era gigantesco. Medía cerca de 10 a 11 metros de envergadura, el equivalente a una avioneta Cessna, y sin embargo no era torpe. Estaba perfectamente adaptado para volar, planear, cazar y dominar el cielo, y posiblemente también la tierra. Los paleontólogos creen que su envergadura le permitía recorrer distancias inmensas planeando, aprovechando las corrientes térmicas del cálido clima cretácico. Se ha teorizado que podía despegar usando una especie de salto con las patas delanteras, una técnica completamente distinta a la de las aves modernas. El suelo, firme pero lleno de vegetación, baja, sería el escenario perfecto para este despegue explosivo. Una vez en el aire, podía elevarse cientos de metros y recorrer kilómetros sin apenas mover las alas. Pero ¿qué cazaba una criatura así en un mundo lleno de titanes? A diferencia de lo que muchos imaginan, el Quetzalcóatlus no vivía únicamente sobre los océanos ni se alimentaba de peces. Hoy sabemos que, debido a su anatomía, es más probable que fuera un depredador terrestre oportunista que recorría las llanuras como una enorme cigüeña infernal, atrapando pequeños vertebrados, crías de dinosaurios carroña e incluso algún pez varado. Su largo cuello, su poderoso pico sin dientes y su gran movilidad le daban acceso a una dieta variada, adaptada al cambiante entorno cretácico. Este comportamiento habría sido posible gracias a un ambiente ecológicamente diverso, donde hoy vemos desiertos o campos agrícolas. Antes existían ríos caudalosos, humedales ricos en vida y cielos cruzados por enjambres de insectos gigantes y otras criaturas aladas. La vegetación abunda y con ella las presas. En este mundo sin humanos, sin mamíferos dominantes y sin hielo, la vida bullía en cada rincón. Era un ecosistema perfecto para que evolucionaran bestias tan colosales
como el Quetzalcóatlus. Pero, incluso en este paraíso reptiliano, la competencia era brutal. Para sobrevivir, no bastaba con ser grande. Había que ser eficiente, adaptado y resistente. Así era el escenario. Un planeta aún joven, palpitando con vida antigua, donde las leyes de la física parecían retorcidas por la evolución. Y en medio de esta danza de gigantes, un ser alado dominaba los cielos con la elegancia de un fantasma prehistórico. Y es en este contexto donde emerge no solo la anatomía del Quetzalcóatlus, sino también su leyenda, porque lo que este ser representa no era solo su tamaño, sino el límite extremo de lo posible en el reino animal. El Cretácico tardío fue un período de titanes donde cada rincón de la Tierra vibraba con la vida de criaturas gigantescas. Pero para entender verdaderamente al Quetzalcóatlus, no basta con mirar sus huesos fosilizados. Debemos observar a sus vecinos, competidores y posibles presas, porque su historia no fue escrita en el cielo, sino también en la lucha diaria por sobrevivir en un mundo feroz. A su alrededor, el mundo era un tapiz vivo de especies extraordinarias. En el aire, otros pterosaurios compartían los cielos, aunque muchos eran más pequeños, como Pteranodon. Con su elegante cresta y alas finas, otros se acercaban en tamaño, como Hatzegopteryx en Europa. Pero Quetzalcóatlus tenía algo que lo hacía único. Vivía más tierra adentro, lejos del mar, en ambientes secos o ribereños, donde pocos pterosaurios se aventuraban. En la superficie terrestre, el panorama era igual de impresionante. Los herbívoros dominaban en número y variedad. El Alamosaurus, uno de los últimos saurópodos gigantes de América del Norte, recorría las llanuras del sur del continente con su cuello largo y pasos pesados. Este coloso podría alcanzar los 30 metros de largo y pesar más de 30 toneladas. Aunque no era presa directa del Quetzalcóatlus, sus crías sí habrían sido vulnerables ante un depredador tan ágil y oportunista. Más allá de estos gigantes, había otros habitantes más comunes pero igual de fascinantes. Los hadrosaurios, también conocidos como dinosaurios pico de pato, como el Griposaurus, se desplazaban en grandes manadas por las riberas y pantanos usando sus complejos sistemas de vocalización para comunicarse entre sí. Su piel escamosa, sus picos dentados y su comportamiento social los hacían similares, en cierto modo, a los grandes herbívoros modernos como elefantes o cebras. Pero todo ecosistema tiene sus sombras, y en este mundo, el depredador más temido era el Tyrannosaurus rex. Aunque su rango no se superpone completamente con el del Quetzalcóatlus, algunos científicos creen que podrían haberse cruzado en ciertas regiones del sur. El T-Rex era la encarnación del terror, con una mordida más fuerte que la de cualquier animal terrestre conocido. Si un Quetzalcóatlus descendía a tierra para cazar o descansar, debía tener cuidado. Incluso un titán del aire era vulnerable al más grande de los carnívoros. Sin embargo, el Quetzalcóatlus no era una simple ave gigante. Su cuerpo, con un largo cuello en forma de S, un pico inmenso sin dientes y patas largas, lo hacía parecer una mezcla entre una grulla demoníaca y una criatura de otro mundo. Aunque su cuerpo era grande, su esqueleto era liviano, con huesos huecos pero sorprendentemente fuertes, diseñados para maximizar la eficiencia del vuelo. Una de sus características más intrigantes era su forma de caminar. A diferencia de las aves actuales, los pterosaurios caminaban en 4 patas, usando sus alas plegadas como apoyo delantero. Esto le daba un andar extraño pero firme, permitiéndole desplazarse por tierra con velocidad suficiente como para emboscar presas desprevenidas. Se movía como una garza mutante, pero del tamaño de una jirafa, y no cazaba como un halcón ni como un león. Su técnica era probablemente más sutil, más paciente. Como una cigüeña prehistórica, se habría desplazado por riberas y planicies, picoteando pequeñas criaturas, comiendo carroña o acechando nidos descuidados. Su cuello largo y su vista aguda eran herramientas precisas en un cuerpo diseñado para el acecho, no la persecución. Además, algunos paleontólogos creen que el Quetzalcóatlus era un animal solitario o semisocial, es decir, podía vivir solo,
pero también formar pequeños grupos cuando las condiciones lo requerían, como en época de migración o reproducción. Quizás se reunían en zonas de anidación en las estaciones cálidas, como hacen hoy en día algunas aves marinas. Entre todos los habitantes del Cretácico, el Quetzalcóatlus era una anomalía. No encajaba del todo con los voladores, ni con los terrestres. Era una criatura liminal viviendo entre dos mundos. Su presencia evocaba el mismo misterio que su nombre, tomado de una deidad. Quetzalcóatl, el dios mesoamericano del cielo, el viento y la vida. Pero no estaba solo. Aunque dominaba, también debía adaptarse, competir y resistir, porque incluso los más grandes deben luchar por su lugar bajo el sol. Cuando pensamos en una criatura voladora tan inmensa como el Quetzalcóatlus, lo primero que nos viene a la mente es ¿cómo demonios volaba algo así? Es una pregunta lógica. Después de todo, hablamos de un animal de hasta 250 kilos de peso, con una envergadura mayor que muchos aviones ligeros, y sin embargo volaba, y volaba bien. La clave de su éxito estaba en su biomecánica perfectamente optimizada. Todo en su cuerpo gritaba eficiencia, comenzando por sus huesos, huecos, extremadamente delgados, pero reforzados internamente con estructuras que los hacían fuertes sin sacrificar ligereza. Esta arquitectura le permitía ser sorprendentemente liviano para su tamaño. Su tórax era robusto, con una quilla bien desarrollada donde se anclaban potentes músculos pectorales, similares en estructura a los de las aves modernas. Pero su mayor truco era su forma de despegue, que aún hoy desconcierta y fascina a los científicos. A diferencia de las aves que usan las patas traseras para impulsarse, los pterosaurios como el Quetzalcóatlus lo hacían con un impulso cuádruple, un salto explosivo con sus poderosas extremidades anteriores, sus alas. Este despegue tipo catapulta le permitía alzar vuelo de forma casi instantánea, sin necesidad de una gran carrera ni fuertes vientos a favor. Una vez en el aire, era un maestro del planeo. Usaba corrientes térmicas ascendentes, similares a las que aprovechan los buitres actuales, para elevarse sin esfuerzo durante horas. Se estima que podía recorrer cientos o incluso miles de kilómetros, planeando sobre llanuras abiertas en 1900 busca de comida o nuevos territorios. Su vuelo era más parecido al de un albatros que al de un águila. No dependía tanto del aleteo como de la estrategia, pero no todo era aire. En tierra también era letal. Aunque sus alas eran largas, estaban perfectamente diseñadas para plegarse cuando no volaba, lo que le daba gran movilidad terrestre. Caminaba sobre 4 patas, con un andar extraño pero eficiente. Sus largas patas traseras y sus brazos, convertidos en alas, servían de apoyo, como si caminara con muletas largas. Esta postura cuadrúpeda le permitía acechar presas desde 1.200 tierra firme, acercarse sigilosamente y luego atacar con precisión quirúrgica. En cuanto a alimentación, su adaptabilidad era su mayor arma. Su largo pico sin dientes no estaba hecho para desgarrar grandes presas, sino para capturar animales pequeños con rapidez, como lagartos, anfibios, crías de dinosaurios o incluso invertebrados. También podía carroñear, aprovechando cadáveres abandonados por otros depredadores. En un ecosistema tan feroz, aprovechar cada oportunidad era una cuestión de vida o muerte. Es posible que también haya usado su cuello como una especie de látigo, lanzándolo hacia adelante para capturar a sus presas con una velocidad y fuerza sorprendentes. Esta técnica, sumada a su aguda visión y gran movilidad, lo convertía en un cazador muy eficaz. Otra estrategia clave, su capacidad para detectar cambios térmicos y patrones de viento. Los pterosaurios tenían lóbulos cerebrales desarrollados en áreas relacionadas con el equilibrio y la orientación, lo que les permitía planear con gran precisión. Además, algunos estudios sugieren que poseían un sentido del oído muy sensible, útil para detectar sonidos agudos y desplazamientos de aire, habilidades vitales tanto para el vuelo como para la caza. Y no olvidemos el camuflaje. Aunque no tenemos restos de piel o plumas de Quetzalcóatlus,
sí se han hallado rastros de filamentos similares a pelusas, llamados picnofibras, en otros pterosaurios. Estas estructuras podrían haber servido para regular la temperatura corporal, pero también para confundirse con el entorno, sobre todo cuando acechaba desde el suelo. Imagínalo camuflado entre los arbustos, inmóvil como una estatua, hasta que su cuello se dispara con un movimiento relámpago. En cuanto a la reproducción, es probable que, como muchas aves actuales, anidara en zonas elevadas o de difícil acceso, protegiendo sus huevos de depredadores terrestres. Algunas teorías apuntan a que ponía muchos huevos pequeños, confiando en la cantidad más que en el cuidado parental, aunque otros expertos argumentan que ciertas especies de pterosaurios podrían haber cuidado a sus crías durante las primeras semanas de vida. Y aún hay más, la cresta en su cabeza. Aunque no tenía función ofensiva, podría haber servido para atraer pareja, como una especie de anuncio visual entre machos y hembras. Cada individuo podía tener variaciones en la forma o tamaño de la cresta, funcionando como una señal de salud, edad o dominio, similar al plumaje brillante en aves como el pavo real. En resumen, el Quetzalcoatlus no era un simple volador grande, era un superviviente refinado por millones de años de evolución, una criatura que desafiaba las leyes de la gravedad y de la lógica. Su combinación de técnicas aéreas, terrestres y sensoriales lo hacían más que un animal impresionante. Lo convertían en una máquina viva de adaptación, un verdadero maestro del equilibrio entre fuerza, ligereza y estrategia. Nada en la Tierra permanece igual por mucho tiempo, y en la época de Quetzalcoatlus, el mundo estaba cambiando de maneras que pondrían a prueba a todas las especies que lo habitaban. América del Norte, su hogar, no era el mismo territorio que conocemos hoy. En aquel entonces estaba dividida en dos grandes masas de tierra por un enorme mar interior, el mar de Niobrara o Vía Marítima Occidental, un océano poco profundo que se extendía desde el Golfo de México hasta el Ártico, partiendo el continente en dos. Este mar creaba climas húmedos y cálidos en sus costas, mientras que las tierras del oeste, donde vivía Quetzalcoatlus, eran más secas y abiertas. Era un paraíso para los pterosaurios gigantes, con vastas llanuras, donde podían caminar en busca de alimento y corrientes de aire que les permitían planear grandes distancias sin esfuerzo. Pero este equilibrio no duraría para siempre. Hacia Sintus, el final del Cretácico, las placas tectónicas estaban en constante movimiento. El mar de Niobrara comenzó a retirarse, dejando expuestas grandes áreas de terreno pantanoso y sedimentos. Esto cambió drásticamente el clima, provocando períodos de sequías, cambios en la vegetación y la desaparición de muchas especies acuáticas que habían sido clave en la cadena alimenticia. Para un animal tan especializado como Quetzalcoatlus, esto significaba un ajuste forzado en sus hábitos de caza y desplazamiento. Otro factor crucial era el aumento de la competencia. En un ecosistema donde la comida escasea, la lucha por la supervivencia se intensifica, y Quetzalcoatlus ya no era el único gran cazador. El Tyrannosaurus Rex estaba en su apogeo, dominando las tierras del oeste con su insaciable hambre y poderosa mordida. Aunque no cazaba pterosaurios gigantes como su presa principal, cualquier Quetzalcoatlus que se aventura demasiado tiempo en el suelo se convertía en un objetivo fácil para este superdepredador. Además, los dinosaurios carroñeros, como Dakotaraptor, podían robar los cadáveres de los que se alimentaba Quetzalcoatlus. La presión de estos depredadores lo obligó a adaptarse. Tal vez tuvo que recorrer distancias aún más largas para encontrar comida o buscar presas en entornos más complicados. Pero no solo el clima y los depredadores eran una amenaza. La actividad volcánica en ciertas regiones estaba alterando la composición de la atmósfera. Las erupciones liberaban grandes cantidades de dióxido de carbono y partículas en suspensión, afectando el clima global. Estos cambios podrían haber provocado períodos de frío inesperados o lluvias ácidas, afectando la vegetación y las cadenas tróficas. A pesar de estas dificultades, Quetzalcoatlus persiste. Su capacidad para volar largas distancias le permitió
encontrar nuevas fuentes de alimento y escapar de regiones hostiles. Pero su reinado estaba llegando a su fin. Algo aún más grande y devastador se avecinaba en el horizonte. La historia de Quetzalcóatlus fue una de éxito. Durante millones de años dominó los cielos de América del Norte, aprovechando su diseño perfecto para surcar los aires, recorrer grandes distancias y cazar con precisión. Pero ninguna especie escapa a los caprichos del destino. El final del Cretácico fue una época de inestabilidad. El clima había cambiado, los mares habían retrocedido y la competencia por el alimento era feroz. Sin embargo, ninguna de estas amenazas se comparaba con el cataclismo que estaba por venir. Hace 66 millones de años, un objeto del tamaño de una montaña cayó del cielo y golpeó la Tierra con una fuerza inimaginable. El impacto ocurrió en 1911, lo que hoy es la península de Yucatán, México, dejando un cráter de 180 kilómetros de diámetro. El cráter de Chicxulub. El impacto liberó una energía equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas, generando un calor abrasador que incendió bosques enteros en un instante. Los cielos se llenaron de fuego. Las ondas de choque recorrieron el planeta y megatsunamis de más de 100 metros de altura arrasaron las costas. Para un Quetzalcóatlus que viviera cerca de estas áreas, no hubo escapatoria. Pero la verdadera tragedia no fue solo la destrucción inmediata, sino lo que vino después. La colisión lanzó a la atmósfera miles de millones de toneladas de polvo y azufre, bloqueando la luz del sol durante meses o incluso años. Las temperaturas cayeron en picada y las plantas, privadas de luz, murieron en masa. Sin vegetación, los herbívoros desaparecieron, y sin presas los depredadores no tardaron en seguir el mismo destino. Para Quetzalcóatlus, este nuevo mundo era una sentencia de muerte. El frío extremo afecta su capacidad para volar y encontrar alimento. Sus presas habituales, como pequeños dinosaurios, anfibios y reptiles, habían desaparecido o estaban en declive. Incluso su capacidad de carroñear se vio limitada, ya que los cadáveres no duraban lo suficiente en un mundo donde la putrefacción se ralentizaba por las bajas temperaturas. La falta de alimento y el clima inestable fueron una combinación letal. Si bien algunos individuos pudieron haber sobrevivido un tiempo refugiándose en regiones menos afectadas, el ecosistema del que dependían se había colapsado. Y así, lentamente, una de las criaturas más impresionantes que haya volado sobre la Tierra desapareció para siempre. Quetzalcóatlus no fue la única víctima. Hasta el 75% de las especies del planeta se extinguieron en este evento, incluyendo los dinosaurios no avianos, los grandes reptiles marinos y la mayoría de los pterosaurios. Solo los pequeños mamíferos, aves y ciertos reptiles lograron sobrevivir a la catástrofe, heredando un mundo devastado pero lleno de nuevas oportunidades. El coloso de los cielos había caído, pero su legado, escrito en fósiles y en nuestra fascinación por lo imposible, perdurará para siempre. La historia de Quetzalcóatlus es un recordatorio de lo efímera que puede ser la vida, incluso para los titanes que alguna vez dominaron el mundo. Era una criatura que parecía invencible, el mayor volador que jamás haya existido, un depredador astuto y un maestro del aire. Pero ni siquiera su grandeza pudo salvarlo del cambio abrupto que transformó la Tierra en un cementerio de gigantes. Hoy, millones de años después, vivimos en un mundo que enfrenta su propia crisis. La extinción masiva que acabó con Quetzalcóatlus fue causada por un asteroide, pero la extinción masiva que estamos presenciando ahora es causada por nosotros. La destrucción de hábitats, el cambio climático y la sobreexplotación están llevando a miles de especies al borde del abismo. Quetzalcóatlus nos deja una pregunta inquietante. ¿Aprenderemos del pasado antes de que sea demasiado tarde?